¿Cómo estás? Que los oyentes están preguntando y demás. Bueno, estoy con la expectativa y la esperanza que está la mayoría del pueblo argentino, me parece, con la situación en lo personal dolorosa de estar injustamente preso, porque a mí, lo hemos hablado muchas veces, para mí el tema es la inocencia. La detención es parte de la persecución política, pero lo que nosotros tenemos que mostrar es que hay una persecución de personas que intentamos hacer transformaciones en la Argentina que fueran para las mayorías y para la soberanía de la patria. Y bueno, eso no fue soportado por un sistema político, y hubo una persecución que excede a Macri, ¿no? Macri es una pieza en ese sistema, porque parece Macri no existió en la Argentina, ¿viste? Y la verdad que anda de vacaciones. ¿Te llama la atención eso de que no se mencione mucho ni al gobierno de Macri ni a sus consecuencias? Para mí es muy malo para la sociedad argentina eso, porque parece que nada hubiera pasado, y el gobierno tiene una tarea descomunal como todos los gobiernos, pero además de reparar los desastres que hizo Macri, y los argentinos lo que se robó Macri a través del sistema de peajes, a través del sistema eléctrico, a través de sus testaferros. ¿Y por qué pensás que no se habla tanto de Macri? ¿Es una decisión tomada? Los medios naturalmente tienen una tendencia a no hacerlo, digamos, ¿no? Tomada está en México. Bueno, sí, claro. No, yo, mirá, creo que sí, que el gobierno pone todo el foco en tratar de resolver los problemas a su manera. Pero me parece que un pueblo que olvida lo que le va sucediendo no le va a ir bien. No le va a ir bien, porque vas a ver que en 2 meses tenemos a las mismas voces diciendo las mismas animaladas y las mismas mentiras que dijeron para llegar al gobierno. Entonces, en la Argentina la inflación no empezó en enero con el gobierno de Alberto Fernández. Tuvimos el año de peor inflación casi en 20 años. Entonces me parece que estas cosas hay que ponerlas en foco, justamente para que el gobierno que va a intentar reparar situaciones tenga, digamos, la justa medida la población de lo que está en juego en nuestro país y hacia dónde íbamos. No es que no pasó nada en estos 4 en Argentina. Como dijo el presidente Macri, pasaron cosas. Y me parece, porque si vemos la inflación, tiene que ver, entre otras cosas, con el tema de los servicios públicos, ¿no? Los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos son precios que se difunden en toda la economía. Entonces, lejos de ser un fenómeno monetario, en tiempos de Macri quedó demostrado que la inflación también es un fenómeno de costos. Ahora, cuando esos costos son para que 4 vivos, amigos del presidente, saqueen al país, vos tenés las dos variantes: el daño que le hace esto a la economía en términos técnicos, pero que esto sucede también porque hay una decisión política y empresarial de jorobar a los 40 millones de argentinos para que 4 se lleven esa plata. Pero hasta ahora no se ha afectado nada en ese sentido, ¿no? Especialmente las empresas concesionarias de distribución de energía eléctrica y de generación. Sistema financiero, los bancos. Los bancos, todo lo que son los sectores que podríamos decir los, entre comillas, ganadores. Los ganadores de la era Macri. Los ganadores de la era Macri hasta ahora no se los afectó ni en un tornillo, ¿no? Vos fijate que los ganadores de la era Macri además son los regulados por Macri. Ni Arcor pudo ganar plata con la economía de Macri. ¿Está bien? Entonces está claro que hubo una economía orientada a que ganaran plata a sus amigos. Vos tenés la idea de aplicar lo que se hizo con las AFJP a las empresas eléctricas. Sí, me parece que... ¿Podés profundizar un poco eso? Sí, mirá, es un fenómeno que no es idiosincrático de Argentina. En Francia, en Chile y en Argentina el problema es el mismo y los reclamos son los mismos. Las empresas de servicios públicos se han convertido en un sistema de extracción de valor de las sociedades, para ponerle bien clarito, para sacarle la plata a la gente y fugarla. Y esto es un fenómeno internacional, no es un fenómeno argentino, que tiene actores locales en cada uno de los países, pero si vos ves los reclamos en Francia son idénticos, y también por el sistema jubilatorio, ¿no? Entonces hoy el mecanismo, más allá del sistema financiero que está siempre presente en los daños a la población, el mecanismo más importante de extracción de valor de las sociedades son las empresas de servicios públicos. ¿Y esto por qué es? Porque las tarifas, lejos de reflejar los costos, lo que reflejan es un sistema de obtener ganancias. En un sistema económico transnacionalizado
que ha enloquecido, porque los precios no están representando el valor de las cosas, sino cómo algunos se quedan con el valor que se genera. Y por eso se ha destruido la industria argentina, se ha destruido el trabajo argentino, porque con estas tarifas no puede funcionar las familias, que es lo que más evidente y lo doloroso, lo que vemos, pero tampoco los pequeños empresarios, los comerciantes pueden funcionar. Bueno, Arcor acaba de suspender a sus trabajadores de la fábrica Bagley en Córdoba. Arcor, Vicentina en crisis, que es una de las cinco porque cerealeras con estas importantes. tarifas no puede funcionar la economía argentina. Ahora, Amado, perdón, con este Perdóname, discurso, hay otro efecto que es macroeconómico, que es esas empresas tienen un coto de casa, que es un país donde le facturan a 40 millones de personas en pesos, para convertirlos en dólares y fugarlos. Entonces, vos con el campo podés discutir los dólares, cómo se generan, cuánto le corresponde, pero estas empresas facturan en pesos, no tiene ninguna lógica que transnacionalicen sus ganancias en moneda extranjera. Amado, con este discurso no te van a dejar salir nunca. ¡No! Parece mi mujer. Pero claro. ¿Tu mujer escuchame. te dice eso? Mónica te dice, Amado, no diga lo que pensás. No me dice, no digas, porque nosotros nos conocimos diciendo estas cosas. Claro. Es muy disruptivo plantear, por ejemplo, que un tipo como Midlin pierda una máquina de ganar guita y fugarla como estás planteando. Es muy disruptivo, ¿no? Yo creo que es de toda lógica. Claro. No me parece disruptivo. Lo que pasa es que, claro, Pero el esquema el político discurso argentino- público se ha corrido tanto que aceptamos lo inaceptable. En Argentina se aceptó que las jubilaciones fueran un negocio. ¿Está bien? Entonces, eso no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Donde las comisiones iban por fuera de cómo le iban los jubilados. O sea, vos fijate cómo era el esquema. La empresa primero se quedaba con las comisiones, después veía que hacía con la plata de los jubilados y la invertía mal. Entonces, está bien, a mí me pone contento que digas que es disruptivo, me da orgullo, pero la verdad que lo disruptivo es que la distribución del ingreso sea, lo disruptivo no, lo que se ha consolidado es que el 1% de la población pueda tener más del 50% de los ingresos y la riqueza de los países. Eso me parece que es absurdo. Entonces, que se hable de pobreza, que el discurso dominante en la academia sea hablar de pobreza, es tomarle el pelo a las sociedades. Porque no se habla de riqueza, ¿no? Claro. No se habla de Aparecen voces concentración. como Piketty. Ahora vos me decís, Piketty es disruptivo, y yo creo que es razonable y justo lo que dice. Sí. Si quieren... Recordá quién es Tomás Piketty, es alguien que está indagando, ¿no? Un economista francés, ¿no? Que demuestra que esto que en realidad se hacen castas, ¿no? Los mayores ingresos de los más ricos provienen de sus herencias, no de su esfuerzo laboral. Entonces, me parece que está en crisis todo el sistema de distribución del ingreso del capitalismo. Y lo que va a provocar, hace unos días, la nueva jefa del Fondo Monetario decía que estaban dadas las condiciones para que haya una nueva crisis de volumen importante. ¿A la del Y 2008? vemos ¿Aparecía la del 2008? Yo creo que dijo que peor. Peor. No tengo mucha información acá, lo que leo en los medios, pero vos fijate que el capitalismo financiero cada 10 años hace un blanqueo general, o sea, quiebra a todo el mundo, le sacan la plata a todo el mundo y se la quedan los banqueros. ¿Y eso quién lo paga? El conjunto de la población. Lo paga con menores salarios, con más desempleo, con mayores tasas de interés, con mayores precios de las tarifas. O sea, el problema es el modelo. Nosotros acá tuvimos la desgracia de que apareciera Macri como representante de ese modelo, pero el problema es el modelo de acumulación y de funcionamiento de la economía. Y yo, lo de disruptivo, mi respuesta fue disruptiva, de pelearte con el término, pero creo que sí que... Es un tema, Amado, que lo hemos hablado varias veces, e incluso públicamente, es que, llamémoslo, la derecha, el establishment, el poder, es mucho más audaz que a la hora de proponer sus medidas de lo que se llamaría los sectores, no sé, progresistas, centroizquierda, nacionales y populares, poner el nombre que quieras. Mirá cómo lo echaron a Evo. Claro. Y además en Evo, lo interesante de Evo, de la crisis en Bolivia, yo tuve la oportunidad de estar el día de la elección ahí casualmente en Bolivia, es que no es que, dibujo comillas en el aire, falta papel higiénico y la crisis humanitaria de Venezuela.
Evo es la Bolivia de Evo era una Bolivia en términos macroeconómicos. 2019, 1,5 puntos de inflación anual. Pareció un alumno del FMI en términos de los números. Claro, era un país macroeconómicamente estable y sin embargo se lo cargaron, y del modo en que se lo cargaron, de un modo... Bolivia no se recuerda un periodo de estabilidad tan largo como el de Evo. Evo es la persona más importante de toda la historia de Bolivia, O sea, pero en términos por una distancia indescontable. Indescontable, en términos políticos, de integración, pero también en términos de lo que el neoliberalismo reclama, era un país modelo. Y sin embargo, no dudaron. O miremos cómo cuando empezó Macri, ¿no? Cómo empezó con los ministros de la Corte por decreto. O sea, los ricos no piden permiso. Eso es una novela. Bueno, Los ricos no piden permiso. Está claro que el modo en que ejerció el poder Mauricio Macri es un modo diferente al que se está ejerciendo ahora. Pareciera ser que hay otros tiempos, otra correlación de fuerza. La explicación que se da es la famosa explicación de la correlación de fuerza. Vos sabés que yo lo hemos discutido mucho. Sí. Y yo no creo. Y yo te cito a vos en eso. Porque la correlación de fuerza es una cuestión dinámica y endógena. La correlación de fuerza de mañana está dada por las acciones de hoy. Pero bueno, quizá fui injusto cuando me preguntaron de los momentos que por ahí más tengo en la cabeza son las charlas que hemos venido teniendo. Bien. Quiero preguntarte últimas preguntas porque sé que va a comenzar la visita. Recuerdo el día, perdóname Daniel, que fue el último día como vicepresidente que estuvimos un rato juntos antes de ir a la Asamblea Legislativa a dar a proclamarla el nuevo presidente. El 10 de diciembre del 2015, ¿no? El 9 creo que fue, ¿no? El 9. A nosotros nos cercenaron un día, como no faltaba nada, Sí. también por resolución judicial nos robaron un día de gobierno. Bien. Quiero preguntarte por las condiciones de detención. ¿Ustedes están cerca, compartiendo unidad con los represores, con Suárez Mason, con Astiz? Sí, con un grupo que quedó acá en la unidad 31, que es una unidad que originalmente fue para mujeres, y después, bueno, vinieron acá algunos represores, y ahora hay un espacio, en realidad no nos cruzamos, porque bueno... ¿Nunca se vieron ni siquiera a lo lejos? Alguna vez en un pasillo, porque viste que hay actividades, tenés que ir a la enfermería o tenés que ir al campo, bueno, alguna vez en un pasillo. ¿Y las condiciones de ellos son mejores que las condiciones de ustedes? La verdad que yo no te lo sé decir. Lo que sí es cierto que este penal tiene mejores condiciones en general que ayer, viste, llegó Luis Delía y me comentaba eso, ¿no? La diferencia que es. Pero eso tiene que ver, me parece, con que es un penal mucho más chico y que no es de máxima seguridad. Y quiero creer que no tiene mejores condiciones. Quiero creer. Bueno. Ahora que me decís me voy a poner a averiguar. Está muy bien. Bueno, Amado, te mandamos un abrazo muy grande a Luis, un abrazo Ahora se lo voy a dar. Un abrazo muy grande A Juanpi. a Juanpi, y bueno, al resto ahí de tus compañeros. Así es. Y... Acaso siempre muy recordado y sos una de las personas que ha venido a visitarnos y que tenemos en el corazón de esta familia. Pronto voy a ir a visitarte. Y sé que estás escuchando la radio con la radio que te regaló. Beso, Amado, querido. Beso. Hola, ¿cómo estás? Che, al Rulo de la Torre, ¿puedo contar la anécdota? Pero por favor, lo tenés ahí a Rulo escuchándote. ¿Cómo te va, Amado? ¿Qué haces, Rulo? ¿Qué contás, querido? Bueno, acá viste que entrar cosas es muy restrictivo. Sí. Y cosas son una radio, por ejemplo, no se imaginen otro tipo de cosas. Y bueno, y nosotros lo que vemos o escuchamos son CDs de la vieja era. Acá es back in the 80s en el penal, ¿viste? El teléfono con la tarjetita. Y bueno, entonces yo le dije a Daniel que necesitaba una radio que tenga además CD para escuchar. Y ni Mónica ni Daniel podían encontrar. Entonces Daniel hizo una compulsa entre su WhatsApp y tengo el primero que se ofreció fue el querido Rulo, que es extraordinario porque como tiene 2 parlantitos. Claro. Bueno, me devolvió a escuchar en serio con buenos bajos los discos. Está muy bien. No solo las noticias y poder escucharlos a ustedes que no hacen noticias, digo que ustedes son ideólogos que están en radio, no son periodistas. Bueno, gracias. Así que, gracias. Poder escuchar eso con buenos graves también es algo bueno. Tenemos aquí a la profesora
a Mariana, que quiere saludarte, una amiga tuya también. Otra que ha venido desde el primer día. Querido mío, no, nada, mandarte un beso grande. Pronto Hola, voy, hermosa. que estoy en falta. Hace mucho que no voy, pero No. ¿por qué no? Porque me tiene acá Toñetti martes y jueves. Estás en sobra. Porque A la culpa Ay, de que mi no amor. llora. Claro, obvio, no y estás sí. en falta. Además, No, escúchame, tenés que ir, andá. No, sí, es tengo que mucho llevar mejor que te ensalada de puedan papa. escuchar los montonazos de oyentes Pero que yo me tienen, divierto más con vos que acá. y siempre nos peleamos un poco. Obvio, si no, ¿para qué voy? Exactamente. Me imagino, conociéndolo a los dos, me imagino. Somos los intensos. Sí, una vez en el otro penal, ¿te acordás que terminamos a los gritos y todo el resto de las mesas miraban? Así es. Bueno, pero bueno, son discusiones Desde el amor, apasionadas. Profundas. y desde el amor incondicional. Son discusiones Pero escúchame, aparte donde se dice la verdad, Obvio. para decir cualquier cosa y que el otro se quede contento. Ahora, Mariana ni en la cárcel te hace. No, Mariana sí, Mariana, la Moyano es Moyano en... Callate, no seas malo. ¿Quién te hizo las mejores ensaladas de papa y milanesa del No, y los mundo? primeros papeles para poder hacer anotaciones y eso también. Y los retos para Las que milanesas escriban. con ensalada de papa. El otro día hablaba con Juan Pablo, con Juan Pischiavi, y me decía, llevo leídos 103 o 107 libros, de los cuales estaba, por caso, ese libro casi imposible para muchos, como el Ulises. El Ulises. Claro. El Ulises de Joyce. Falta la montaña de Thomas Mann y ya estamos. Bien, Sí. vos estás leyendo, ¿qué estás leyendo? Leo una bola. ¿Leíste yo soy el de más- Snowden? Yo soy más desordenado, jamás anotaría la cantidad. ¿Leíste el de Snowden? No o leí todavía el de Ay, Snowden, qué que me desastre trajiste que vos. sos. Pero miren, leí algo extraordinario que es la última novela de Vargas Llosa. Chan. ¿Cuál de todas? ¿Cuál? Se llama Tiempos Bien. Recios. Siempre Vargas Llosa tiene como, en sus novelas es más de izquierda, ¿no? El que Increíblemente. habla bueno, esta es sobre el golpe en Guatemala. Bien. Y entonces decís, ¿quién escribió esto? Bueno, Vargas Llosa. Bueno, pasa lo mismo con la guerra del fin del mundo, por caso, no sé. Para dar otro- Exactamente. O claro, tal cual. Pero bueno, también trato de ir leyendo cosas de economía, me echar a estudiar con leer. Muy bien. Y leí una novela de Ian McEwan que es extraordinaria, que se llama Máquinas como yo, Ah, es buenísima que esa. recomiendo altamente, ya que me permiten este espacio que es extraordinario. Y después hay una escritora francesa que se llama Julia Deck, que escribió también una novela que es Fogwill, se llama, es el nombre de una mujer, que el apellido es Fogwill, que también es súper recomendable. Y ahora estoy terminando un libro que se llama La séptima función del lenguaje, de otro francés que se llama Binet, que es su segundo libro, que también me parece espectacular. ¿De qué es eso? Es como un policial cómico entre intelectuales franceses en el año 1980 y un policía que no es del palo y que no entiende dónde está sucediendo todo eso. Ah, hoy voy a hablar de una cosa con el tema del lenguaje y todo eso. Por Bueno, ahí altamente escúchalo, recomendable. porque por ahí te gusta lo que voy a hacer hoy. Bueno, muy bien. Amado, un abrazo muy Daniel, grande. muchas gracias por este espacio, feliz No. cumpleaños y bueno, saludos acá de todos los muchachos. Gracias a vos, saludos a todos. Quiero decir que fue el primer llamado que recibí. Tanto es así Anoche. que anoche, el primer llamado que recibí, después no llegué a atenderlo, después me dejó un mensaje y era la voz de Amado, así que te agradezco mucho. Mandar un abrazo ahí a todos, Serán dados. a Juanpi, mandarle un abrazo también Y un saludo hermoso a todos a Luis. los oyentes y oyentes. Bueno, y acá Y la tenés, columna tenés la esperemos silla esperándote, Qué grande. de columnista estrella Un del beso a programa. José. Un abrazo también a José Sí. también y demás. Ahí Sí, Rulo. a Robin. Rulo, afiná ahí porque me parece que hay que contar de dónde venimos también. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Hay algunos problemas? A ver, decime, ¿por dónde estás viendo? No, esto que hablábamos del tema de las tarifas, Ah, claro. me parece que son cuestiones que hay que Sí. ver y... Ojo que Midland está en la mesa contra el hambre. Claro. Sí. Llegó es con un unos círculo que canapés, se cierra y dijo, que lo tengo algo para provoca. aportar. Ah, pero fue para aportar. No, yo pensé que había- No, hay una foto que se No, sacó pensé que había ido Victoria a Tolosa pedir. Paz con Marcelo Midland. Marcelo Mirá. Midland pasó, cuando empezó el gobierno de Macri, estaba en el puesto número de las empresas del país, 130. 130. Sí. Y terminó el gobierno de Macri, 10º puesto. 10º puesto. ¿Ves? A alguien le fue bien. A Marcelo Midland le Tal fue cual. bien, por ejemplo. Mucha luz. ¿Eh? Mucha luz. Mucha luz. Claro, tal cual. Tal cual, sí, sí. Así que bueno. No, es cierto, hay que repasar eso y hay que discutir cuestiones. Te escuchaba lo que Estructurales. estaba diciendo,
cuestiones estructurales y cuestiones que tienen que ver con la redistribución, que me parece que tenemos también una deuda pendiente de discusión con la sociedad de ese tipo de temas, ¿no? Yo creo que sí. De la apropiación de excedente, diría algún amigo zurdo que tenemos. Si nos auturamos la discusión nosotros, no nos podemos autoauturar. Exacto. Exacto. Te mando un abrazo muy grande, Amado. Contá con lindo. nosotros para lo que necesites. Mariana hermosa, a todos un beso grandote. Un saludo, beso enorme. saludo para vos, que hago extensivo a tus compañeros ahí de la unidad 31, también aquí nos están escuchando en la unidad 1, el 6-1. En el pabellón, claro, en el 6-1, en el pabellón 6, sector 6, sector D era, ¿no? De C y D, estábamos nosotros. Tal cual. Un abrazo muy grande. Chao, Daniel. Bueno, Amado, como nota de arranque, que fue el primer llamado, me llamó la verdad que me gratificó muchísimo que el primer llamado sea el de él ayer por la noche.